Muy bien, hermanos. Bendito sea su nombre. Hermana Niurka, bienvenida. Ok. Gracias, buenas noches para todos. Amén. Muy bien. De pronto, hermanos, algunas partes de este estudio no fueron bien entendidas porque una cosa que nos faltaba es porque estamos tratando un tema judío, un tema hebreo. Pero lo que nos faltaba en este caso es el conocer las opiniones, muchas más opiniones de los sabios judíos. ¿Ok? Ahora, yo le voy a leer un texto, una cita rabínica de un sabio. Se llama Rabí Yitzhak. Este rabí es ortodoxo, pero muy estudioso. O sea, hay rabinos que solamente son rabinos y se dedican solamente a administrar una congregación. Pero hay otros rabinos que se dedican es al estudio, a profundizar el estudio de la Torá, la Mishnah, todo lo que tenga que ver con conocimiento. Entonces, ¿qué pasa? Mire usted esta cita rabínica, hermanos. Yo cuando la vi, yo quedé asombrado que un judío rabino diga semejante cosa. El asunto es que semejante artículo o semejante cosa tiene que ver precisamente con lo que estamos estudiando. Yo realmente me admiro de los sabios judíos, porque ellos sin tener el complemento del nuevo pacto, o sea, el Nuevo Testamento, ellos hayan sido capaces de entender tantas cosas. Y prácticamente ellos vieron al Mesías, lo entendieron, a Yeshua. Lo entendieron, pero por cuestiones como Nicodemo. O sea, Nicodemo, hermanos, él es un principal miembro del Sanedrín. Como dijéramos en este tiempo, es un duro dentro del judaísmo en la misma capital de Israel que es Jerusalén. ¿Ok? Y él es fariseo. Él era un estudioso de la Torá, una persona de esas que profundiza en el estudio. Por eso él cuando oye de Yeshua, él empieza a investigar quién es este señor, de dónde viene, qué hace, qué dice. Y a él le interesó tanto lo que Yeshua hacía, lo que él oyó de Yeshua, que él dijo, no, yo tengo que sentarme con él. Entonces él, a pesar de su posición, él concierta una cita secreta a solas con Yeshua. Se citan en un lugar a tal hora, sin testigos, los dos solitos. Que eso quedó registrado en el Evangelio de Juan. Entonces, una de las palabras que Nicodemo le dice a Yeshua es, sabemos que tú vienes o has venido o que eres de Yahweh. Como el argot que nosotros decimos en el mundo cristiano, ese hombre es de Dios. Él decía, sabemos que tú has venido de parte de Yahweh porque nadie hace las cosas que usted hace, ni dice las cosas que usted dice, sino ha sido enviado de parte de arriba, del cielo. Entonces Yeshua, pues él no se dejó inflar, porque eso era una adulación, sino que él de una le dio una contraparte, una contrapregunta. Que es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de Yahweh. Entonces, pero bueno, no nos vamos a enfocar en el diálogo, vamos a enfocarnos en el personaje. Nicodemo es un hombre
miembro del Sanedrín, un hombre importante, fariseo, un estudioso de la Torá, un hombre con mucha autoridad, pero que secretamente creía en Yeshua. Secretamente creía en Yeshua. Entonces él es de estos otros rabinos ortodoxos que ha habido a través de la historia, que a través de sus estudios ellos entendieron, visualizaron y crearon todos estos midrashes, pensamientos. Miren lo que dijo este rabino, hermanos. Esto está en Berechit. Dice, Rabí Yisá dijo, Yahweh declaró, tú has dado un nombre a tu cerdo, o sea, a Esaú. Entonces yo también nombraré mi primogénito, como dice, así dice Yahweh, el Señor de Israel. No, así dice Yahweh. Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Ok? Israel es mi hijo, mi primogénito. Ahora, si nosotros miramos, hermanos, si nosotros miramos se me perdió o sea, es que la clave de todo este estudio está aquí y en otra cosa que vamos a ver en un momento. Pero yo estaba buscando una palabra porque es que la palabra Esab, o sea, Esaú. Cuando uno mira la historia de Esaú, uno se da cuenta que Esaú se rebela y sale. Por eso dice, hay un dicho rabínico que dice, Esaú era un rebelde, por eso él andaba en los desiertos y fue un hombre de conflicto, porque peleaba con todo el mundo. Entonces, los rabinos dicen, el alma de Esaú o el espíritu de Esaú se mete en el Yeshua cristiano y todos los que abracen la fe del Yeshua mesiánico son llamados Edom, o sea, Roma, porque Yeshua es Esaú y Esaú es Edom. Ahora, cuando leímos acá, cuando dice, tú has dado un nombre a tu cerdo, entonces yo también nombraré mi primogénito como dice, así dice Yahweh,
Israel es mi primogénito. ¿Qué quiere decir esto? Que así como se le dio nombre a Esaú, que en cierto modo quiere decir cerdo o marrano. ¿Ok? Entonces hay un contexto rabínico que dice, yo también daré nombre a mi primogénito. Éxodo 4:22. Éxodo 4:22. ¿Qué dice? Y dirás a Faraón, así ha dicho Yahweh, Israel es mi hijo, mi primogénito. Israel es mi hijo, mi primogénito. Ahora, aquí es donde comienza todo el asunto, hermanos. La palabra Hasir, o Hazar, es lo mismo. Hasir, Hazar. Quiere decir en hebreo marrano o cerdo. O sea, cerdo en español o marrano en español, en hebreo es Hazar o Hasir. Tiene muchas acepciones. Y la palabra Hasir quiere decir restaurar. Mire usted qué cosa tan tenaz, hermanos. La palabra marrano o cerdo en hebreo quiere decir hazar. ¿Ok? Hazar. Y la palabra hazar en hebreo quiere decir restaurar. Ahora, finalmente le preguntaron a alguien por qué el marrano se llama en hebreo Hasir. Y él respondió, porque está destinado a restaurar la soberanía de sus amos. ¿Ok? Ahora, mire usted cómo es esta cuestión. Como ya sabemos lo que quiere decir la palabra restaurar, eso nos lleva a Hechos 15:16, una cita que da el apóstol de una profecía que ya está escrita. Hechos 15:16 dice, después de estas cosas volveré y restauraré el tabernáculo caído de David y reconstruiré sus ruinas y lo reedificaré. Entonces, ahí está la palabra restaurar, pero como nosotros sabemos qué quiere decir la palabra restaurar, está hablando del cerdo, del marrano. ¿Entendemos, hermanos, cómo funciona esto? Yo creo que vayamos despacio, porque esto es una conclusión. Pero cuando alguien pregunta sobre lo que significa la palabra hasir, o sea, restaurar, quiere decir el que está destinado a restaurar la soberanía de sus amos. ¿Ok? El que está destinado a restaurar la soberanía de sus amos. Por eso dijo, llegará el tiempo cuando el lobo esté cubierto de lana fina y el perro con pelo de armiño. Y le dijeron, basta. Y un rabí dijo, no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Por qué llaman al marrano Hasir? Porque está destinado a restaurar la grandeza y la soberanía a aquellos a quienes es debido. Hazar. Entonces vamos entendiendo.
Durante este estudio estuvimos mencionando algo sobre el Hazar, sobre esta porción. Después de estas cosas volveré. Mire usted. Acuerde de la consigna nuestra. Yahweh es Yeshua, Yeshua es Yahweh. Y aquí Yahweh está hablando y él está diciendo, después de estas cosas volveré y restauraré el tabernáculo caído de David y reconstruiré sus ruinas y lo reedificaré. Pero cuando él viene, o sea, el asunto de restaurar, está hablando de venir como el apodo o el apelativo de marrano. El apelativo de marrano. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el Hazar está destinado a restaurar. O sea, marrano, la palabra marrano, la palabra cerdo, en hebreo quiere decir el que restaura la grandeza y la soberanía a aquellos a quienes es debido. ¿Ok? Baruch Hashem. Ahora que entendemos que la figura del marrano es utilizada para representar al mesianismo y al líder del mesianismo, que es Yeshua mismo. Entonces, ahora sí podemos hablar claramente. ¿Ok? Porque es que en el judaísmo ha habido un problema, el judaísmo nominal, o sea, el judaísmo ortodoxo. Ha habido un problema. Ellos les tienen odio, miedo, pánico, pereza al cristianismo en general. ¿Por qué? Porque el cristianismo, llamemos el cristianismo católico, porque el cristianismo está dividido en tres fases. Primero, el cristianismo católico, porque los católicos, ellos creen en Jesús y predican a Jesús, pero al Jesús católico. Segundo, el cristianismo protestante. El protestante, o sea, el cristianismo evangélico es un poco más ortodoxo que el católico. El católico es muy liberal, pero el cristianismo protestante es un poco más ortodoxo, más apartado de las cosas malas, más apegado un poco más apegado a la Biblia, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego está el mesianismo, o sea, nosotros. O sea, estos tres grupos creen en el mismo Yeshua. Uno lo llaman Jesús, o sea, dos grupos lo llaman Jesús y nosotros le decimos Yeshua, que es su nombre original. Pero no vamos a entrar en detalles sobre eso. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros sabemos internamente, entre nosotros sabemos esta división, pero el judaísmo no la ve. El judaísmo a todos los llama marranos, los llama cristianos, los llama cristianos. Ahora, los que han leído o estudiado algo de historia, ustedes se acuerdan que en España, cuando hubo la expulsión de los judíos de España, los judíos españoles, a los conversos, a los judíos que no pudieron salir porque no tenían agallas o no tenían el dinero, por lo que haya sido, se quedaron en España y hicieron conversión al catolicismo, porque la condición del catolicismo era el que se quiera quedar acá, el judío que se quiera quedar acá, tiene que hacerse católico, bautizarse y dejar esas cosas de judíos, el ritual judío, el Shabbat y las fiestas. Entonces muchos judíos se hacen conversión al catolicismo, pero muchos de ellos lo hicieron por sobrevivir, para que no lo mandaran a la hoguera, porque que se quedaba en España y no se hacía católico, lo mandaban a la hoguera, le hacían un auto de fe, así lo llaman, y lo quemaban.
Entonces muchos judíos se hicieron católicos, pero en secreto guardaban Shabbat. Entonces vino un judaísmo subterráneo en España, un judaísmo clandestino. Entonces esos judíos, para aparentar que si eran católicos, ellos exageraban la liturgia católica. O sea, hacían todo exageradamente. Y una de las cosas que exageraron los judíos convertidos al catolicismo fue el comer carne de cerdo. Comer carne de cerdo de una manera muy ostentosa para convencer a los católicos de que ellos sí realmente se habían vuelto católicos y que habían abandonado el judaísmo. Entonces de ahí salió la moda en toda Latinoamérica de la carne de cerdo, de comer chicharrón. Entonces, en España, hermanos, a los judíos conversos al catolicismo les pusieron un apodo: marranos. Mire usted qué causalidad o qué casualidad. Si usted va y acude a la historia, usted puede mirar en YouTube y preguntar, por ejemplo, en YouTube, ¿quiénes en Google, quiénes eran los marranos, los llamados marranos en España? Y ahí le va a decir los conversos judíos que convirtieron al catolicismo a la fuerza y lo apodaban marranos. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Ahora, a Yeshua lo apodaban los rabinos a nivel de estudio, lo apodaban marrano porque no lo consideraban kosher. A Yeshua no lo consideraban kosher y tampoco no lo consideraban apto para ser un rabino dentro del judaísmo. Entonces no, le decían, tú no eres kosher, usted no es kosher porque usted pelea mucho con los fariseos, pelea mucho con los saduceos, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, ¿qué pasó? De que los rabinos, los estudiosos rabinos, como ellos comparaban a Yeshua con Esaú, porque Esaú, siendo judío, se fue hacia el mundo, se fue hacia Canaán, se fue y se mezcló. Porque ustedes recuerdan que Yeshua se mezclaba ¿con quién? Con la casa de Israel. Y la casa de Israel eran los galileos, eran los judíos descarriados, eran los judíos que ya no tenían esperanza, los despreciados por los judíos de Jerusalén, los del sur. Entonces, por eso a Yeshua y a esos creyentes que seguían a Yeshua los comparaban con Esaú. Entonces ellos decían, el espíritu de Esaú se metió en los mesiánicos, se metió en Yeshua y en sus seguidores. Se metió en él. Entonces lo apodaban el marrano, o sea, el no kosher. El no kosher. ¿Ok? Ahora, según un comentario al texto de Coelet, o sea, de Eclesiastés, dicen que el marrano es asociado con Esaú y con Roma. ¿Ok? O sea, ellos empezaron a elucubrar y a imaginarse un montón de cosas acerca del Mesías, de Yeshua. Ahora, a nivel de Pechat, aquel que fuera apodado el marrano se iba a volver kosher durante la era mesiánica. Pero no el marrano en sí, sino aquel a que apodaban el marrano. ¿Qué quiere decir esto, hermanos?
Acordémonos que son tres grupos de cristianos. El cristiano católico, el cristiano evangélico protestante y el mesiánico, que somos nosotros. Nosotros somos los más kosher de todos. ¿Por qué somos kosher? Porque guardamos mandamiento. El catolicismo y el cristianismo evangélico no guarda mandamiento, no guarda Shabbat. Antes menoscaba y menosprecia la Torá. No quieren saber nada de la Torá. Que eso ya pasó, que no sé qué. Usted sabe el cuento. O sea que ellos no son kosher. Ahora, una de las cosas tristes y contradictorias que usted ve es que usted oye al católico. Bueno, de pronto al católico no mucho, pero sí al evangélico. El evangélico se siente orgulloso de ser gentil. No, a ellos les parece una gran cosa ser gentil. Y les gusta el apodo de gentiles. Y no saben que la palabra gentil es una persona que no guarda Torá, que no guarda mandamiento y que va a ser destruido, porque eso dice la palabra, los profetas lo dicen. Los gentiles serán consumidos por el fuego. Porque la palabra gentil, ¿qué quiere decir? Alguien que no guarda Torá, alguien que no guarda mandamiento. Eso es un gentil. No importa si es judío o no es judío, porque acordémonos de que Yeshua dio un ejemplo. Y él dijo, si hay un creyente en la comunidad, en la congregación, y está cometiendo una falta grave y le llaman la atención una vez y no hace caso, le llama la atención la segunda vez, no hace caso, le llaman la atención la tercera vez, no hace caso. ¿Qué dijo Yeshua? Entonces tenle por gentil y publicano, o sea, por pecador. Pero la persona sigue siendo judía. Simplemente que tiene el mote o el apodo de gentil por sus malas obras, porque no está guardando mandamiento, entonces es llamado gentil. ¿Ok? Baruch Hashem. Ahora, hay un rabino, se llama Hayón, explica que de acuerdo con los secretos de la Torá, hay un príncipe en los chamaín, en los cielos, y su nombre es Hasir, o el Hazar, lo que literalmente se traduce como el cerdo de Yahweh. Mire usted este comentario tan increíble, lo que hace este rabino, y es ortodoxo. Dice, hay un príncipe en los cielos y su nombre es Hasir, lo que literalmente se traduce como el cerdo de Yahweh, porque acuerde de lo que quiere decir la palabra Hasir. O sea, nosotros no pensemos en este momento en el marranito de 4 patas que venden allá en la carnicería que nosotros no comemos. No piense en el marranito. Estamos hablando a nivel de Torá. Usted sabe que la palabra Hazar quiere decir restaurador, el que restaura. Concentrémonos más bien en esa parte. Ok, lo que pasa es que para nosotros la palabra cerdo marrano es una palabra maluquita. No sé en México, pero aquí en Colombia a una persona que tiene malas costumbres higiénicas le dicen, este es un cerdo, este es un cochino, etcétera, etcétera. Así le dicen a las personas que tienen malas costumbres higiénicas acá, o que les gusta vivir en la basura, o es desasiado, así le dicen, un cerdo, este es un cerdo. Por eso es que esta palabra cerdo para nosotros es muy desagradable, pero para un judío la palabra cerdo no, porque estamos hablando de eso a nivel rabínico. ¿Ok? Y la palabra cerdo en español, que es hazar en inglés, que en hebreo, perdón, quiere decir restaurador.
el que restaura. Entonces, claro, mire cómo dijo este hombre, y es un rabino ortodoxo. Dice, hay un príncipe en los cielos y su nombre es Hazar, lo que literalmente se traduce como el cerdo de Dios, o aún el cerdo es Dios. O sea, el restaurador es Yahweh mismo. ¿Ok? Entonces, al hacer este increíble comentario, este Midrash, quiere decir, este príncipe en particular es el fiscal de Israel y en el futuro Yahweh mismo lo regresará a Israel para ser su defensor. Por eso es que está la profecía. Después de estas cosas volveré y restauraré el tabernáculo caído de David y reconstruiré sus ruinas y lo reedificaré. ¿Usted sabe quién es el que viene a restaurar todo? Yeshua. ¿Ok? El cerdo. Esto es increíble. Increíble. Bueno. Ahora. Mire lo que dijo este rabino. Es un rabino ortodoxo. La forma como se expresó. ¿Y usted cree que sus amigos, compañeros rabinos le cayeron arriba? No. No le cayeron arriba. ¿Por qué? Porque el judío sabe qué quiere decir la palabra restaurar y sabe qué quiere decir la palabra cerdo. ¿Ok? Para nosotros en nuestro idioma, en nuestro argot, es el marranito de cuatro patas, que sí tiene una relación algo con el marranito de cuatro patas y como un animal que no es kosher, bendito el Eterno. Entonces, por eso es que Yeshua y los seguidores de Yeshua, porque cuando hablamos de este tema, hermanos, les aclaro, aquí no estamos hablando del regreso del marrano kosher mirando solamente a Yeshua, sino nosotros también, porque ese mote, ese apodo de cerdo o de Hazar también cae sobre nosotros. También cae sobre nosotros. Ahí es que usted vamos a entender todos nosotros el por qué el judaísmo allá afuera, el judaísmo ortodoxo, no nos quiere a nosotros. Porque ellos nos consideran no kosher. A pesar de que guardamos Shabbat, celebramos los mandamientos, celebramos las fiestas, tenemos nuestro talit, etcétera, etcétera. Con todo y eso, ellos no nos consideran kosher. Pero la sorpresa es de que como las profecías tienen que cumplirse y tenemos que partir desde un principio rabínico que dice, yo creo con perfecta fe que todas las palabras de los profetas son verdad. Repito, yo creo con perfecta fe que todas las palabras dadas por los profetas son verdad. ¿Ok? Amén. Ahora, la Torá es cíclica, o sea, da vueltas. ¿Por qué? En Nisan, o sea, en este mes, Israel fue redimido. Pero también en un Nisan, en un tiempo futuro, el pueblo va a ser redimido también. En el mes de Nisan fue creado el mundo. Los patriarcas nacieron en el mes de Nisan también. Y también murieron en el mes de Nisan. Por ejemplo, Isaac nació en Pesach.
Y Raquel y Ana fueron visitadas también en este mes de Nisan. ¿Ok? O sea que en el tiempo por venir, en el mes de Nisan, el pueblo será redimido. Baruch Hashem. Por eso dicen los profetas. Todos los profetas profetizaron las cosas buenas solo para los días del Mesías, y es la verdad. La mayoría de las profecías que hay de parte de los profetas hablan siempre del Mesías, de los tiempos mesiánicos, o sea, en este tiempo que estamos viviendo. Bendito sea el nombre del Eterno. Ahora, vámonos para un texto que está en Zacarías. Mira lo que dice. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Se acuerdan lo que leímos ahora, la palabra primogénito? ¿Ok? O sea, aquí está haciendo referencia al cerdo, al Hazar, o sea, al restaurador, porque la palabra, cuando dice que se aflige por el primogénito, se está mencionando es al restaurador. Y dice, en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adarimón en el valle de Megido. Ahora, este contexto de Zacarías 12:10 es claro de que Yahweh mismo aparecerá para pelear la batalla final por Israel. El texto sugiere que Israel le mirará a él. A él. A Yahweh. Pero ¿quién es Yahweh? Es el mismo Yeshua. ¿Y a quién traspasaron? ¿Y a quién mirarán? ¿Y por qué llorarán? O sea, los sabios, los rabinos siempre se han preguntado. Recordemos que ellos no creen en Yeshua, no creen en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Para nosotros es obvio lo que yo pregunto, pero para un judío no, porque el judío no cree que Yeshua, en la historia del Nuevo Testamento, en la historia de Yeshua cuando fue traspasado. Ellos no creen en eso. Entonces, leamos esta porción y hagámonos las preguntas con mente judía, sin Mashiach. Entonces, ellos se preguntan, un rabino le pregunta a otro, bueno, rabí, ¿por qué llorarán por él? ¿Por qué llorarán por Yahweh? Porque el texto dice, el que está hablando hoy es Yahweh. Por eso dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, porque al que traspasaron, o porque me traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Ellos se preguntan, ¿por qué lloran? ¿Qué pasó? ¿Cómo así que lo traspasaron? ¿Qué quiere decir eso de traspasarlo? Y claro, si lo traspasaron, lógicamente, pues van a llorar como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito.
En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megido. Entonces, por eso ellos se preguntan, extrañamente, en vez de regocijarse por la llegada del Eterno mismo para redimir al pueblo judío, Zacarías dice que habrá más bien llanto y aflicción. ¿Cuál es la razón de ese lamento y de ese llanto en Jerusalén? ¿Y quién es el que aparece como salvador del pueblo hebreo? Pudiera ser que el lamento sea causado por una sorpresa inesperada en relación con la identidad de aquel que vendrá como el Redentor de Israel. Acordémonos, hermanos, que yo siempre les he dicho a ustedes de que hasta este momento es un misterio en qué forma Yeshua se va a manifestar a los judíos ortodoxos. Porque eso va a pasar en Jerusalén, ese evento. Y va a ser en un tiempo, en un momento de confusión y de angustia. En un momento de angustia. Ellos van a ver a Yeshua. Y cuando le pregunten, porque a él lo van a ver, le van a ver las cicatrices, las heridas. Porque vamos a ser claros. Usted sabe que para el Eterno 1000 años es como un día y un día como 1000 años. ¿Cuántos años ha pasado desde la venida de Yeshua? Vamos para 2000 años. Si traspasamos esos 2000 años a días, ¿cuánto es? 2 días. Hace 2 días en el reloj del Eterno que Yeshua se fue. 2 días, o sea, que cuando a él le pregunten qué son esas heridas, hermanos, normal. Si usted se hace una cortada bien brava en la mano, usted no se la va a curar en 3, 4 días. Eso le dura por ahí 1 semana, 2 semanas hasta que cicatrice completamente y usted pueda mover la mano bien. Y si hablamos a nivel del reloj profético, el reloj de la Torá, apenas han pasado 2 días de que Yeshua se fue, ascendió. En el reloj de arriba. Para nosotros aquí en la tierra, 2000 años. Entonces, por eso es que el texto dice que ellos le van a ver las heridas, no las cicatrices, porque una cicatriz no cierra en 2 días, hermanos. Una cicatriz no cierra en 2 días. Por eso es que le ven las cicatrices y le preguntan, oye, ¿qué son esas heridas en tus manos? Mire la pregunta y cómo se la hacen. Ellos no le dicen, oye, esas cicatrices que tiene, ¿de qué son? No, ellos le dicen, ¿qué son esas heridas en tus manos? ¿Ok? ¿Qué son esas heridas en tus manos? Y él les dirá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Ahí es cuando se arma la grande. ¿Por qué? Porque el velo se cae y ellos lo reconocen. Por eso es que el texto dice, y llorarán y lamentarán. Por eso hoy en día se preguntan los sabios, ¿cuál es la razón del lamento y del lloro del pueblo judío cuando ellos ven esta profecía? Porque esto es una profecía. ¿Cuál es la causa del lamento? Bendito sea el nombre del Eterno.
Algunos de los sabios del Talmud entendieron que el verso habla específicamente acerca del Mesías, de la muerte del Mesías. Entonces, ¿cuál es la causa del lamento? Los rabinos difieren sobre este punto. Uno dijo, a causa de la ejecución del Mesías, el hijo de José, y el otro explicó, a causa de la ejecución de la inclinación al mal. O sea, esta segunda explicación no es muy convincente. Nosotros sabemos que ellos se lamentan es por la muerte del Mesías, el hijo de José. ¿Ok? Y otro dijo que era causa de la ejecución de la inclinación al mal. Ahora, vamos a mirar aquí un detalle, hermanos, muy interesante. El Talmud procede a dar explicaciones para decir que este verso no habla de una batalla actual entre el Mesías y las fuerzas de la oscuridad. Porque ellos no se explican por qué hay lamento en la tierra. La palabra Hesped se relaciona con alguien que está muerto. La palabra Hesped literalmente significa una elegía. No herejía, no, elegía. ¿Por qué habría de Israel de hacer una elegía a una persona viva? Porque la palabra elegía quiere decir cuando están celebrando a alguien que estuvo muerto y ahora vive. Eso es lo que dice la palabra Hesped en hebreo, elegía. Por eso ellos le preguntan, ¿por qué habría Israel de hacer una elegía a una persona viva? Como el profeta nos lo dice, a menos que lo hubiéramos tenido por muerto anteriormente. La palabra Besabdu Halab, que dice, lamentarán por él, hablan claramente del lamento por un individuo y no por un grupo de personas. Porque algunos sabios dijeron, no, es un lamento por personas, por los muertos en la guerra, no. Basalfu Alab dice, lamentarán por él. Lamentarán por él, porque así dice el texto. No lamentarán por ellos, Atem, sino por él. ¿Ok? Ahora, hay un rabino, el rabino Moshe Alcide. Él da un comentario sobre el texto, la palabra que dice, y mirarán a mí. Él dice, cuando me miren y levanten sus ojos hacia mí en completo arrepentimiento, cuando vean que aquel a quien traspasaron es el Mesías, hijo de Joseph, de quien nuestros rabinos, bendita sea la memoria, han dicho que llevará sobre sí mismo las culpas de todo Israel. Entonces él será asesinado, él será matado. ¿Ok? Entonces, por eso, por tanto, para que les sea tomado por una completa expiación, ellos se arrepentirán y le mirarán al bendito, pues como dicen, no hay otro más que él que perdone, como quienes lloran por el que murió por la iniquidad de ellos. Y ese es el significado de la palabra, y mirarán a mí. O sea, entender esto, hermanos, es muy importante. Porque siempre mucha gente se ha preguntado de qué forma Yeshua se va a manifestar a los judíos para que haya esa conversión global judía. No conversión al judaísmo porque ellos son judíos, sino conversión al reconocimiento de Yeshua como el Mesías. ¿Y cuál es el detalle?
que detrás de Yeshua estamos nosotros. ¿Ok? Detrás de Yeshua, ¿quiénes están? Estamos nosotros. Bendito sea su nombre. ¿Ok? Baruch Hashem. Y mire un comentario rabínico tan tenaz, hermanos. Dice, cuando el abismo se abre, quien cae en él no sale más. O sea, estamos hablando del Hades, de la tierra de los muertos. Mas, sin embargo, el Mesías, hijo de David, cayó ahí y salió. ¿Se acuerdan lo que yo le decía ahora de que los judíos están tan cerca en su teología de entender y de ver que Yeshua es al que ellos tanto hablaron, tanto dijeron, unos para bien y otros para mal? ¿Ok? Por eso dice, los comentaristas judíos siguen dándole vueltas y proveyendo múltiples teorías e hipótesis para explicar el motivo del sufrimiento del Mesías y de la potencia de su muerte y apariciones de diferentes Mesías durante el tiempo de la redención. ¿Ok? Ahora, ¿qué tiene todo esto que ver con el marrano Kocher? Muy bien. Cuando miramos al Mesías Ben Yosef, hijo de José, cuando la palabra dice, porque le traspasaron, ¿qué quiere decir? Le causaron amargura, le asetearon y le aborrecieron los arqueros. Fue traspasado por flecha. Sufrimiento de José cuando lo tiraron al hueco. Como José, él es traspasado, Jacob equipara el sufrimiento de José con ser traspasado por flechas. Eso está en Génesis 49:23. Porque literalmente está escrito ese texto. Cuando dice, y mirarán a mí. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su sangre? Vengan, vendámosle a los ismaelitas, no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos le escucharon. ¿Ok? Tal como Judá, quien traspasó a José y luego le miró, así también los hijos de Judá traspasaron a esta figura y después miran a él. Aquí está hablando de Yeshua. Lo mirarán. ¿A quién? A quien traspasaron. ¿Ok? Bendito el Eterno. Ahora, hay un lamento. Ustedes saben el lamento de Yeshua sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los profetas que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y tú no quisiste? He aquí que vuestra ciudad será dejada y quedará desolada completamente. En los últimos 2000 años, grandes calamidades han venido sobre el pueblo judío, cumpliéndose exactamente lo que Yeshua les dijo en ese lamento sobre Jerusalén. Vino la Inquisición, el Holocausto, los pogroms, y todo esto vino sobre el judaísmo en nombre de Jesús, el Jesús católico y cristiano. ¿Ok? Por eso es que el judío aborrece ese nombre, el nombre de Jesús. Ellos lo detestan. ¿Por qué? Porque las cruzadas,
parte del Holocausto, parte de todas las persecuciones que el judaísmo ha recibido a través de la historia. Todo esto lo hicieron en nombre de la religión católica o la religión protestante. Entonces, por eso los judíos, ellos detestan ese nombre. Y cuando alguien les dice que no es Jesús, sino Yeshua, ellos nunca dicen Yeshua, sino Jesús, en forma despectiva. ¿Ok? En forma despectiva. Pero ¿qué va a pasar? Cuando ese Jesús se le manifieste a ellos, vaya donde ellos y le vean las heridas frescas todavía porque han pasado apenas 2 días. Entonces dice, desatará un gran lamento y arrepentimiento al verle venir como el defensor de Israel. Como el defensor de Israel. Por eso es que ahí nos lleva a la pregunta que los discípulos le hicieron a Yeshua, que dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Maestro, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Los mismos discípulos de Yeshua tenían la expectativa de que él regresaría para defender y restaurar la gloria a Israel, lo cual eso va a pasar en un futuro, que Yeshua va a venir para defender a Israel. ¿Defenderlo de quién? Del antimachía. Del antimachía. Ahora, un midrash rabínico dice que será el mesianismo quien regresará la corona a sus verdaderos dueños. Pero en la mente de los discípulos de Yeshua era responsabilidad del Mesías no solamente de restaurar la gloria y la corona de Israel, sino también defenderlos. ¿Ok? Por eso, cuando miramos, por ejemplo, en el griego, la palabra restaurar en griego es apokatetame, apokatetame, en griego. Significa restaurar a su estado original. ¿Ok? Entonces, el Mesías de Israel está regresando al lugar que dejó, a Jerusalén. Con esta evidencia en mente, volvamos a los midrashes para poder entender qué y a quién representa el marrano kosher. El marrano kosher. Un comentario a Coelet Rabá, o sea, al texto de Eclesiastés dice, le enviaron a Rabí Meir y le hicieron muchas preguntas, las cuales todas contestó. Finalmente le preguntaron por qué el cerdo se llama en hebreo Hasir o Hazar. Y él respondió, porque está destinado a restaurar la soberanía a sus dueños. Esto es tenaz. Le preguntaron a un rabino, ¿por qué al cerdo se le llama Hazar? ¿Por qué lo llaman así? Y mire que el Eterno mandó poner ese nombre a Adán. O sea, ese plan viene desde Adán. Cuando Adán le puso Hazar, que quiere decir restaurador. ¿Ok? Ahora, obligatoriamente tenemos que irnos para Lucas 15. Lucas 15. Verso 11. También dijo, o sea, Yeshua, cierto hombre tenía 2 hijos.
Y el menor de ellos dijo al padre, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él le repartió el sustento. El sustento. Después de no muchos días, el hijo menor, recogiendo todo, partió hacia un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Recordemos que estos dos muchachos, el mayor y el menor, representan la casa de Jehudá y la casa de Efraín. O sea, Efraín y Judá. ¿Ok? Efraín y Judá. O sea que el que está saliendo aquí de la casa es Efraín. Es una representación de Efraín, que es la casa de Israel, los que se fueron a mezclarse con ídolos, a hacer lo mismo que hizo Esaú, que Esaú se fue a vivir con los cananeos, a vivir con los amalecitas, con Amalek, a vivir con los descendientes de Ismael, con los ismaelitas. ¿Ok? Entonces dice, verso 14, cuando lo había gastado todo, sobrevino una gran hambre en aquel país y él comenzó a pasar necesidades. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquel país, quien lo envió a sus campos a apacentar cerdos. Cuando leamos la palabra cerdo acá, en esta parábola, tengamos en cuenta lo que en hebreo quiere decir la palabra cerdo, azar, el restaurador, el que restaura. ¿Ok? Y dice, y ansiaba saciarse con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de panes y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose fue a su padre, y estando él aún distante, su padre lo vio y corriendo enternecido se echó sobre su cuello y lo besó efusivamente. Y le dijo entonces el hijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto, sacad el mejor vestido, vestidlo y ponerle un anillo en su mano y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y matadlo y comamos y regocijémonos. Porque este hijo mío estaba muerto. ¿Se acuerdan lo que vimos ahora, la palabrita esa? ¿Ah? La palabra Sabdú Alab, o sea, el que hace lamento por él. ¿Ok? Y la otra palabra que se hace referencia a la elegía, la palabra elegía. O sea, el alegrarse por alguien que murió, pero que está vivo. Es increíble cómo en la Torah está, perdón, cómo en el texto hebreo está la claridad de todas las cosas. Amén.
Bueno, porque dice, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Aquí donde está la elegía. ¿Ok? Ser. Elegía. Bueno. Pero su hijo mayor estaba en el campo. Y al regresar, oyó música y danzas y se acercó a la casa. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. ¿Qué pasó? Él entonces le dijo, tu hermano se ha presentado y tu padre ha sacrificado el becerro gordo porque lo recuperó sano. Y él se enojó y no quería entrar. Entonces saliendo su padre le rogaba. Pero él respondió al padre diciendo, he aquí tantos años te sirvo, jamás quebranté un mandato tuyo. Aquí está hablando desde la Torá, ¿ok? Nunca me diste un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando regresó este hijo tuyo, que consumió tu hacienda con prostitutas, mataste para él el becerro gordo. Bueno, vamos a mirar un detalle acá que confirma lo que estamos viviendo en este tiempo. En el verso 30, el hijo mayor nunca dice, pero cuando regresó mi hermano, no lo dice así, sino él dice, pero cuando regresó este hijo tuyo, con menosprecio, que consumió tu hacienda con prostitutas, mataste para él el becerro gordo. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este hermano tuyo estaba muerto y revivió. Estaba perdido y fue hallado. Por eso es que hay una profecía que dice, fui hallado de los que no me buscaban, ¿se acuerdan? Fui hallado de los que no me buscaban. O no, fui hallado de los que yo no buscaba, perdón. Fui hallado de los que yo no buscaba. Eso es cumplimiento de esto que está hablando Yeshua, porque el becerro gordo representa la vaca roja para el sacrificio, por el pecado de todos, de todo el pueblo. Amén. Bendito sea su nombre. Muy bien. La corona de gloria, ¿es Israel o es el Mesías? Sabemos que el Mesías regresará abiertamente y tomará su lugar como el rey de Israel. Mas esto no se encuentra expresado en las dos palabras hebreas ataraj, la yosnah. Ahora, vamos a descubrir, hermanos, la verdadera identidad y el significado detrás del Midrash. Es muy claro que los discípulos de Yeshua esperaban que él regresara como rey. ¿Ok? El defensor de Israel. Entonces, ¿por qué se le llama marrano? Hazar, ¿por qué se le llama el marrano? Porque en el futuro él regresará para restaurar la corona como en los días de la antigüedad. Yo no sé si usted se acuerda, hermanos, que cuando estaba hablando de lo que pasó en el Sinaí, yo había dicho de que a un nivel espiritual, millones de ángeles habían descendido y habían puesto coronas a todos los que estaban allí al frente de la montaña. Habían puesto coronas. Estamos hablando de un nivel espiritual. Los coronaron.
Pero por causa del pecado del becerro de oro, Israel cayó en desgracia. Entonces el Eterno envió otra vez los ángeles y les quitaran las coronas a todo el pueblo. Fueron despojados de las coronas. Por eso es que a Yeshua se le llama el marrán, el Hazar o el Hazar. ¿Por qué? Porque en un futuro, o sea, el restaurador, el que restaura, porque eso es lo que quiere decir la palabra marrano, el que restaura. Porque en el futuro él regresará para restaurar la corona al pueblo como en los días de la antigüedad. ¿Sí? Por eso se llama la corona de gloria. Claro, lógicamente, antes de restaurar la corona al pueblo, el rey tiene que ser coronado. O sea, Yeshua tiene que ser coronado. ¿Cuándo le fue dada la corona a Yeshua? Cuando él ascendió a los Chamaim después de haber resucitado. Acuérdate que él dice, tengo que subir para ser glorificado. Ojo, tengo que subir para ser glorificado. O sea, iba a ser coronado. Por eso los apóstoles, los agiógrafos, los escritores de las epístolas, ellos ya lo tratan a él como el rey de reyes, señor de señores, el rey de gloria. Por eso es que ya ellos mencionan a Yeshua como el rey. Por eso él dice, a él sea la gloria, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Olam le olam, por los siglos de los siglos. Ahora sí vamos entendiendo por qué los apóstoles en las cartas siempre terminan sus cartas diciendo eso. ¿Por qué? Porque el Hazar ya vino y cumplió su cometido. O sea, el marrano kosher, el que restaura todas las cosas. Entonces, también vamos a entender ahora sí el por qué los profetas habla tanto de restaurar, reedificar los muros, restaurar yo no sé qué, restaurar aquí. Está hablando del marrano kosher. Bendito sea el nombre del Eterno. Muy bien. Ahora, la pregunta es, ¿a qué corona se refiere el Midrash? Es una corona de gloria que será colocada sobre la cabeza de todos los creyentes. Sin embargo, la Biblia hebrea nos dice algo diferente, que la corona debe ser colocada en la cabeza del Mesías antes de que esa corona le sea transferida al pueblo hebreo. ¿Dónde está esto? Salmo 21. Dice, al músico principal, Salmo de David. El rey se alegra en tu poder, oh Yahweh, y en tu salvación, cómo se goza. Le has concedido el deseo de su corazón. No le negaste la petición de sus labios, porque le has salido al encuentro con bendiciones directas. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. ¿Qué significado tiene cuando el padre salió al encuentro del hijo pródigo? Ponerle una corona. No era una corona visible, porque se trata de la corona del perdón, la corona de la misericordia, la corona de la gracia. ¿Ok? Por eso este Salmo 21.
Oh Yahweh, el rey se alegra en tu poder y en tu salvación, cuánto se regocija. Le diste el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Con bendiciones escogidas saliste a su encuentro. Vístanlo, primero báñenlo, Tevilá, vístanlo, ropa nueva, hombre nuevo. Eso es lo que dice. Con bendiciones escogidas saliste a su encuentro y colocaste en su cabeza una corona de oro fino. Vida te pidió y se la concediste, largura de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria por tu salvación. Has puesto sobre él honra y majestad y lo has bendecido para siempre. Lo llenaste de alegría con tu presencia, por cuanto el rey confía en Yahweh, por la misericordia de Elión, no será conmovido. ¿Ok? Baruch Hashem. O sea, en el Salmo 21:4 leemos algo interesante acerca de aquel que llevará la corona de gloria, quien es el Mesías mismo. Nuestros sabios hablan a una voz y proclaman lo siguiente. Cuando dice, ¿quién es el Rey de Gloria? ¿Por qué su nombre es Rey de Gloria? Y porque da la gloria a quienes le temen. O sea, el traspaso de la corona. Un rey de carne y sangre cabalga sobre su caballo. Mas, sin embargo, Salomón se sentó en su silla. Y dice, y puso a Elías sobre su caballo. ¿Qué es el caballo del Eterno? Tormentas, vientos, como está escrito en Nahum 1:3. Él marcha en la tempestad y en el torbellino. La próxima vez que usted vea un aguacero de esos tenaces, un aguacero tenaz, una tempestad, mire más allá del aguacero y diga, el Eterno cabalga en la tempestad. Amén, porque así lo dice la Escritura. Él marcha en la tempestad y en el torbellino. Un rey de carne y sangre no utiliza el cetro, mas este le fue dado a Moche, como está escrito. Y Moche tomó la vara de Yahweh en su mano. Éxodo 4:20. Un rey de carne y sangre no porta la corona del rey. Hashem ha dado su propia corona al Mesías, como está escrito. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Salmo 21:4. Esto es un midrash lo que estamos mirando acá. ¿Ok? Ahora, mire un midrash que está en el Zohar. Dice, entonces los 390 cielos se sacudirán y Yahweh dará inicio a uno de los cielos que estaba oculto desde los 6 días de la creación, al tomar de uno de los salones celestiales una corona que tiene los nombres santos escritos. Esta es la corona que Yahweh llevaba cuando él partió el mar. Yahweh coronará al Mesías con la misma corona. Acuerde, mire lo que dice este midrash. Una corona que tiene los nombres santos inscritos. ¿Ok? Baruch Hashem. Ahora, un midrash dice que el marrano, o sea, el restaurador, será quien restaure la corona de gloria a sus dueños. Queremos sugerir que esto es completamente correcto. Lo que señala un sabio
sobre la corona que será restaurada a la cabeza del pueblo hebreo es verdad. Sin embargo, tenemos que recordar que cuando Israel perdió su corona allá en el Sinaí por lo del becerro, esa corona le será restaurada cuando ellos reconozcan a Yeshua como el Mesías y a aquellos que vienen con el Mesías, que es el pueblo de Efraín, los efraimitas, nosotros, porque nosotros venimos con el Mesías, tenemos Torá y tenemos al Mesías a bordo. Bendito sea su nombre. ¿Ok? Porque los judíos, cuando Yeshua se manifieste a ellos, como están en Zacarías, cuando le ven la herida en las manos, ellos aparentemente lo van a ver solo. Pero cuando ellos entiendan, cuando ellos lo reconozcan, cuando a ellos se les quite el velo del rostro y lo reconozcan a él y quién es él y qué es lo que van a pensar inmediatamente en el pueblo mesiánico. Porque Yeshua no va a llegar ahí con los católicos o con los evangélicos, no, él va a llegar es con el pueblo mesiánico, con nosotros, que guardamos sus mandamientos, sus decretos, sus preceptos y sus leyes. Amén. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Ok, Baruch Hashem. Entonces, yo espero que hayamos entendido esta parte. La palabra Hazar también se puede decir Hasir. En hebreo quiere decir marrano o cerdo. Hasir o Hazar. Pero cuando uno va a un diccionario y busca la palabra cerdo para ver qué significado tiene, ahí no dice animal de cuatro patas no considerado kosher para el pueblo hebreo o en la Biblia hebrea. No. Dice muchas cosas, pero dentro de esas cosas dice que quiere decir un restaurador, el que regresa las cosas a su dueño. Eso es lo que quiere decir la palabra marrano o la palabra cerdo en el texto hebreo. Ahora, yo no quiero escandalizarlos a ustedes, pero porque yo sé que ustedes son personas maduras. Hay un sector del judaísmo, hablando de estas cosas del marrano kosher o del hazar, hay un sector del judaísmo que creen y se frotan las manos y se babean la lengua, los labios con la lengua, diciendo, uy, o sea que tal vez el marrano kosher, el cerdo ese animalito de cuatro patas, va a ser declarado kosher en el futuro. O sea, ellos piensan y se babean, como dice el dicho, pensando en que van a volver a comer carne de cerdo. Yo por mi lado, yo no creo eso. ¿Ok? Yo no creo esa parte. Yo solamente creo en lo que dice la Torá, lo que dice la Biblia hebrea, en el sentido de lo que quiere decir en sí la palabra marrano, que es el restaurador y que se está refiriendo al Mesías, que el Mesías representa. Y mire usted todo esto, hermanos. El Mesías representa Hazal, o sea, el chivo que he llevado al desierto, afuera. El primero que salió a un desierto hacia afuera fue Ismael. Luego Esaú. Luego Israel, la casa de Efraín, salió afuera. Luego también
el mismo Yeshua, Pablo dice, salgamos afuera, como él salió llevando el vituperio sobre él por nosotros. Por eso es que Yeshua fue sacrificado fuera del templo, fuera de Jerusalén. Él fue sacrificado fuera de Jerusalén. Por eso Pablo, haciendo alusión a ese menosprecio, porque en la mentalidad judía, miren muchos judíos cómo piensan. Todo judío que se respete dice, a mí me gustaría morir en Jerusalén y ser enterrado allá en Jerusalén. O sea, la gente que entiende la Torá, que entiende la Biblia hebrea, ese es el anhelo de ellos. Morir en Jerusalén y ser enterrado allá en Jerusalén. Por eso la ciudad vieja, usted ve fotos, son puros cementerios. Porque todo judío que se respete quiere ser enterrado ahí, pero ya no hay más espacio. Porque los cementerios judíos no funcionan como los cementerios en nuestros países. Que usted lo entierran en una parte, prácticamente le alquilan el pedazo de tierra, el hueco, pero a los 4 años, a los 3 años, a los 2 años van y sacan los huesos, lo que quede, porque ya el cementerio quiere ese hueco para otra persona. Y luego a esa persona la sacan de allá a los 2 o 3 años y entierran a otra persona. O sea, no hay una tumba fija para nadie. Pero en el judaísmo sí existe una tumba fija, un lugar fijo. Por eso ya no hay más espacio para enterrar más gente. Estamos hablando de el área de Jerusalén. ¿Ok? Bendito sea su nombre. Ok. En Amós 9:11, alguien preguntó, un sabio dijo, ¿has escuchado cuándo vendrá el hijo caído? Mire usted esta pregunta. Un rabino le pregunta a otro, ¿has escuchado cuándo vendrá el hijo caído? Y se le preguntó, ¿y quién es el caído? El hijo caído. Y él dijo, el Mesías. Y respondió el otro, ¿y al Mesías llama el hijo caído? Y respondió, sí, ya que escrito está, en aquel día levantaré el tabernáculo caído de David. Amén. O sea, esta gente, hermanos, los rabinos, los sabios, estuvieron tan cerca o están tan cerca que yo pienso, cuando ellos reconozcan a Yeshua como el Mesías, todo lo que ellos habían estudiado, todo lo que ellos habían dicho, se les va a aclarar en la mente. Ellos lo dijeron, lo declararon, lo escribieron, pero nunca se atrevieron a mencionar el nombre, Yeshua. ¿Por qué no lo mencionaban? Porque les enseñaron a odiar ese nombre. Y ni siquiera decían Yeshua, sino Jesús. ¿Por qué? Por los malos recuerdos que ellos tuvieron del catolicismo y el cristianismo, que persiguió y persigue todavía actualmente al judaísmo a través del antisemitismo. O sea, el espíritu de Amalek, el espíritu antisemita. ¿Ok? Bendito sea su nombre. Ahora, es bien sabido que en el ser de Pesach, lo que viene, se relaciona con el número 4, como dice la Agadá. La Torá habla de 4 niños, los que hacen las preguntas. Manistaná. Hay 4 copas en la mesa de Pesach.
se hacen 4 preguntas. Y la esencia del relato de la Agadá de Pesach es la declaración de los 4 versos de la Torá que están en Devarim 26:5 al 9. Cada uno de estos elementos podemos añadir un quinto, un elemento reservado añadido a las 4 copas que tenemos requerido beber, como dice: yo te saqué, te salvé, te redimí y tomé. Esas son las 4 palabras claves. Te saqué, te salvé, te redimí y te tomé, como se menciona en la Halajá. La quinta referencia declara: y yo te he traído a la tierra. ¿Ok? En relación a los 4 hijos, es sabido que hay un quinto, quien es llamado el hijo pródigo, que está lejos, que no puede venir. Es una referencia al hijo pródigo. Baruch Hashem. La palabra Jamés, o sea, 5, o Hamichi, quinto, equivale a la palabra Mashiach, ya que el hijo pródigo y extraviado es ni más ni menos que el mismo Mesías. El mismo Mesías representa al hijo pródigo, lo que estamos explicando ahora de la parábola del hijo pródigo. ¿Ok? Por eso el padre le dije al mayor: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. El hijo mayor representa la casa de Judá. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. La elegía. ¿Se acuerdan lo que vimos ahora, lo de la elegía? O sea, alegrarse por alguien que murió, pero que volvió a vivir. Una elegía, que eso está en el texto de lamentarán por mí, de la profecía. O sea, el hijo pródigo es nada más y nada menos que el mismo Mesías, de acuerdo con el pensamiento judío. En Lucas 15, el pródigo, aparece como un malvado a los ojos del hermano mayor, tal como Yeshua hoy en día es considerado el peor judío que ha habido en el judaísmo. En esencia, él había perdido su corona, entre comillas, debido a sus decisiones. ¿Ok? Baruch Hashem. ¿Cuál fue la decisión principal de Yeshua? Ir al madero. ¿Por qué ir al madero? ¿O qué quiere decir ir al madero? Hacerse maldito. En 2 palabras, hacerse supuestamente no kosher. Pero nosotros sabemos por la palabra de que Yeshua es el único ser humano kosher que ha asistido en este planeta Tierra. Es el único kosher. Pilato mismo lo dijo: ningún mal he hallado en este. Eso para los judíos que estaban ahí presentes, los fariseos, eso fue duro. Ellos esperaban que Pilatos tratara a Yeshua de maleante, malhechor, delincuente, de los peores epítetos. Pero ¿qué dijo Pilatos? O sea, Pilatos, sin darse cuenta, ante los judíos lo declaró kosher. Aunque él se hizo pecado por nosotros. ¿En qué sentido se hizo pecado? ¿En qué sentido se hizo marrano? No kosher. En el sentido de que él cargó y llevó en él el pecado de todas las personas, de toda la casa de Israel, porque él mismo lo dijo: yo no vine a buscar sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Amén, hermanos. Bendito sea su nombre. A las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Ok? Baruch Hashem. Ahora, a modo de recordatorio, recordemos sobre la palabra porés. ¿Se acuerda que estuvimos mirando mucho esa como en 3 clases? La palabra porés. Donde quiera que se utilice esta palabra, significa el rompimiento y el traspaso de una barda, de un lugar, de un muro. Porque el texto dice, derribaré la porés, o sea, derribaré porés, la borda. Isaías 5:5. ¿Por qué has derribado las barandas, las bardas? Salmo 80:13. O sea, en el lenguaje de los rabinos, la grieta en una pared es la que llaman ladrón. De hecho, la lengua sagrada, o sea, la Torá, utiliza el término porés cuando se refiere a cualquier cosa que cruza sus límites. Es por esta razón que el verso está diciendo, en el momento en que el primer niño retrajo su mano, este otro se apresuró a salir. Por eso se le dijo, qué gran brecha has abierto en la barda para apresurarte a salir antes que él. Entonces el verso dice, aleja sobre ti para indicar que la barda estaba sobre él y aprisionaba. O sea, aquí está hablando el por qué a este niño lo pusieron Pérez o por este, que quiere decir el que traspasa los límites. ¿Qué hizo Yeshua? Yeshua traspasó los límites del rabinismo de esa época. ¿En qué sentido los traspasó? Él se acercó a un leproso y lo tocó. Eso estaba prohibido para un rabino. Él entró a la casa de María de Magdala, la que era llamada la mujer mala. Traspasó ese límite. Eso para un rabino estaba prohibido. Se quedó con aquella mujer, la que llevaron a Yeshua, cuando escribió en el piso, que él les dijo, el que esté sin pecado tire la primera piedra. Ese acto de estar él solo ahí con la mujer está prohibido para un rabino en aquella época. O sea, por eso a Yeshua se le llama el porés, el que traspasa. Bendito sea su nombre. Y por eso a él lo declararon no puro, o sea, no kosher. Por eso es que este estudio trató sobre el regreso del marrano kosher. O sea, el regreso del que restaura todas las cosas a su dueño. Amén. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Bueno, mis hermanos, si alguien quiere preguntar algo, bien puede hacerlo. Aquí, o afirmar algo, o decir algo, o dar otro texto, bien puede, hermanos. Háganlo. La hermana Niurka ha estado muy calladita. La hermana Jennifer también. No. De hecho, ya iba para allá, More. Iba para allá. Okay. Estoy impactada. Estoy muy impactada porque esta al a ver, ¿cómo es tan importante que llevamos este estudio desde hace mucho tiempo para llegar a toda
las clases del marrano kosher, que pues sonaba muy impactante, ¿no? El marrano, el cerdo, el cochino, todas esas cosas que arrojan esa palabra tan desagradable y que concluya para poderla entender en una sola palabra de tantos textos de la bendita Torah que abra el entendimiento en una palabra. Qué impresionante, estoy impactada. De verdad, muchísimas gracias. More, el Eterno lo bendiga, de verdad estoy muy impactada porque yo todo lo que usted dice y todos los textos los apunto y todo, y con una palabra te abre el entendimiento y el razonamiento del por qué llamaban así a nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Bendito sea su nombre. Gracias, More. Gracias. Bendito sea el nombre del Eterno. A ver, ¿alguien más, hermanos? Bien pueda. A ver, hermana Niurka. Nos falta la hermana Grace también. Dime, hermana Niurka, ¿tienes algo para decir? La hermana de Yanira. ¿No me escuchan? More, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, hermana. En la sección de ortodoxos y de ultraortodoxos y de los mega ortodoxos, hablando no del marrano kosher, sino hablando del cerdito de 4 patas. Ellos comen cerdo y ellos manejan mucho el Antiguo Testamento y se basan en el Antiguo Testamento, pero tengo entendido que consumen la carne de cerdo. O sea, ya sé que me estoy pasando del otro lado, ¿no? Que no estamos en el contexto de Hashir, ¿no? O Hazar, sino de por qué, o sea, si ellos son tan estrictos con ellos mismos, ahí rompen ese mandamiento. Porque a mí se me vienen a la mente muchas cosas en cuestión del consumo del cerdo, porque hubo una parte donde usted dijo que no podemos comer cerdo, pero sí lo podemos vender. Entonces yo estaba así como que, ¿cómo voy a vender yo carne de cerdo y yo voy a de alguna manera hacer pecar o no entrar en el mandamiento vendiendo esa carne a una creación de Dios que son otras personas? Entonces así, entré en un dilema que yo solita hablaba y pensaba, porque dije, bueno, lo hago con la mejor intención porque tengo una familia que mantener y de ahí sobrevivo, pero al mismo tiempo estoy causando daño a una creación de nuestro Padre Eterno. Y luego me quedé pensando en la parte de los ortodoxos. Dije, bueno, si ellos son tan estrictos en esa situación, ¿por qué es que lo consumen? Es una porción, ¿eh? O sea, es un pensamiento muy personal, More, muy personal. Ok, hermana, no, está bien, hermana. Lo que pasa es que hay un sector del judaísmo que le dan al cerdo otra connotación diferente a lo que está escrito. Entonces, por eso ellos permiten que sus miembros coman carne de cerdo. Ahora, ellos han mezclado parte de lo que nosotros hemos estudiado pues en este estudio, porque ellos piensan que de pronto el animal de 4 patas está permitido, pero en la Torá
se describe al cerdo no solamente por su nombre, sino también por sus características de la pezuña hendida. ¿Ok? Ahora, lo que sí sería muy interesante anotar es el milagro cuando Yeshua liberó, le sacó el demonio al gadareno. El texto dice que por allí había un hato de cerdos. ¿Qué quiere decir cuando se menciona la palabra hato de cerdos? Que en aquella época, en aquella región, la gente criaba cerdos para su venta y para consumo. Porque yo sé que existen cerdos salvajes, pero el cerdo este de consumo humano que lo usa el gentil, la gente que no tiene temor a la Torá o que no guarda Torá, lo consumen muy efusivamente porque el cerdo se consume desde tiempos inmemoriales. Por eso es que en los evangelios vemos ese relato del hato de cerdos, que los demonios se metieron en ese montón de cerdos que estaban siendo cuidados por un pastor, o sea, por una persona que está a cargo de estos menesteres. Por eso es que ellos obligan a Yeshua a irse de la región. ¿Por qué? Porque ellos perdieron mucho dinero y le echaron la culpa a Yeshua, porque usted recuerda que en el relato el demonio, los demonios que habían dentro del gadareno, ellos le pidieron permiso a Yeshua a que se metieran en el hato de cerdos. Lógicamente, el texto, el relato no dice cuántos cerdos eran muchos. Los demonios entraron en ese hato de cerdos, los cerdos se descontrolaron y se tiraron por un desfiladero y murieron. Entonces, claro, ellos perdieron mucho, los dueños de esos cerdos perdieron mucho dinero. Lo mínimo que le hicieron a Yeshua fue decirle que se fuera, porque les iba a dañar pues les dañó el negocio o les dañó, perdieron mucho dinero con la muerte de esa gran cantidad de cerdos que se despeñaron. Bendito sea el nombre del Eterno. Hermana Niurka, ¿ya tenés buena conexión? No, hay mala conexión. Y aquí todavía está lloviendo. Bueno, ¿quién más quiere decir algo, hermanos? Bien pueda. Hermana Ruby, la hermana Ángela, hermano Álvaro, hermana Cruz. Nadie quiere decir nada. Sí, hermana Niurka. Ay, que tengo problemas con el internet, por eso no he podido entrar. Pero decirle que gracias, muchas gracias por la sabiduría que le ha dado el Eterno, y realmente cosas que estaban vedadas a través de usted, pues el Señor nos la ha revelado, nos la ha hecho, por lo menos me la ha hecho entender muchas cosas que teníamos una percepción equivocada por lo que habíamos aprendido antes. El Eterno hace las cosas y como todo está ahí en la Torá y no lo habíamos visto. Precisamente por eso, porque todo es en el tiempo del Señor. Gracias, de verdad, muchas gracias, More, porque el Señor le ha placido darnos el entendimiento a través del conocimiento que le ha dado a usted. Y eso nos lo ha traspasado a nosotros también. Amén. Ahora podemos entender tantas y tantas cosas en relación a Esaú, a el pródigo. Tanto le damos una explicación o interpretación literal, pero qué bonito que, yéndonos a la profundidad de las raíces de nuestro Mashiach, pues
ahora tenemos una clara visión de lo que es. Amén. Estos textos representan. El Señor le bendiga mucho, con salud, con mucha paz. Amén. Hermanos, estamos muy mal de internet todos, parece. De todas maneras, el viernes, mediante el cielo, los espero a las 9, hora de Colombia. Ya tenemos que comenzar a prepararnos para Pexac, para la fiesta de Pexac. Así que todos vamos a estar pendientes para este viernes, hermanos, porque vamos a preparar ya todo lo concerniente a la fiesta. Amén. Baruch Hashem. Bueno, mis hermanos, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Eterno. Eterno, te damos gracias en el nombre de la don Yeshua Hamashia por la oportunidad que nos has brindado de estar delante de tu presencia. Gracias, Padre, por tu rajén, por tu bondad, por tu misericordia, porque has sido bueno y porque para siempre es tu misericordia. Bendice a todos mis hermanos, guárdalos, concédele, Señor, tu gracia y una laila top. Te damos gracias. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Adón Yeshua Hamashia. Amén.